Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Hola, profe. ¿Todo bien? Bien, vamos a empezar el día de hoy con unidad nueva, ¿sí? Una unidad un poco extensa, un poco más complicada, digamos de esa forma, ¿sí? Ya que en esta unidad van a ser muy pocas las prácticas que podamos ver o que podamos realizar, ¿sí? Estamos hablando de lo que es medicina legal. Si bien es cierto, dentro de el desempeño o el desarrollo que ustedes puedan llegar a hacer dentro de sus trabajos, obviamente siempre hablando y refiriéndonos a su labor como auxiliares en criminalística, no muchas veces les va a tocar realizar eh, quizás abordar por completo lo que sería la investigación dentro o el examen, precisamente de un cadáver, ¿sí? Pero esta unidad les va a servir demasiado al momento quizás de acudir a una emergencia, ¿sí? O a un llamado por quizás violencia de género o quizás, repito, si es que se les da de trabajar con algún cadáver, ¿sí? De llegar al lugar de los hechos y que esté presente un cadáver. Gracias a lo que vean y lo que aprendan dentro de esta unidad, ustedes pueden llegar a determinar, ¿sí? O a ayudar el momento, ¿sí? De muerte de esa persona, ¿sí? Y el tiempo de transcurrido. ¿Sí? Todo eso nosotros lo vamos a ver dentro de esta unidad. ¿Por qué hablo también de la parte referida a lo que sería violencia de género? Porque vamos a trabajar también con lesiones, ¿sí? Y vamos a abordarnos precisamente de las lesiones por armas de fuego, lesiones por armas blancas y asfixias, ¿sí? Bien, vamos a comenzar entonces. Yo en el campus ya les dejé cargado lo que sería el apunte de esta unidad, sí, que es lo que van a comenzar a ver. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy vamos a hablar mucho de conceptos, ¿sí? En cuanto a qué es medicina legal, qué es una lesión, qué es un traumatismo, ¿sí? Cuando hablamos de medicina legal, ustedes más o menos ya tienen, se les viene a la cabeza de qué podríamos estar hablando o a qué estaríamos haciendo referencia. Va a conjunto de medicina forense, Bien. Y específicamente, ¿qué veríamos dentro de medicina legal? autopsia, no, Bien, autopsias. ¿Qué más? ¿Puede ser, profe, el origen de las lesiones o causas de muerte y esas cosas? Bien. Dentro de lo que es la medicina legal, ¿sí? Si nosotros vamos a conceptualizar o vamos a hablar un poco, vamos a ahondar, ¿sí? Dentro de lo que es este temita de medicina legal, nosotros obviamente nos vamos a inclinar, o quizás si escuchamos la palabra, vamos a decir que estamos frente a algo que está relacionado con la parte médico y la parte de derecho, ¿sí? O la parte de que nos va a hablar de leyes y todas esas cuestiones, ¿sí? Nosotros si hablamos de medicina legal, vamos a estar hablando más precisamente de una ciencia que estudia lo que serían las cuestiones médicas y biológicas que obviamente van a intervenir dentro de la justicia. No nos olvidemos que nosotros somos auxiliares de la justicia, ¿sí? Si volvemos un poco atrás y hablamos en este caso de lo que sería
el concepto de criminalística, sí nosotros hablamos que somos auxiliares de esta justicia. ¿Recuerdan eso? Bueno, dentro de lo que es esta ciencia, dentro de lo que es la medicina legal, en donde hablábamos de que estudiaba cuestiones médicas y también biológicas que van a intervenir en la justicia, nosotros vamos a estar hablando dentro de esa colaboración, ¿sí? Que van a tener los médicos, sobre todo, y nosotros, en caso de que nos especialicemos más dentro de lo que es la parte forense, a el reconocimiento de un cuerpo, a las autopsias, a determinar la muerte, ¿sí? De una víctima o de un victimario, cuáles fueron esas cuestiones, si fue por una enfermedad, si fue por envenenamiento, si fue por un golpe, si fue por causas naturales, ¿sí? Dentro de lo que es la medicina legal, sí, se comienzan a desprender estos dos conceptos que les mencionaba recién, que uno es el de lesionología y el otro es el de traumatismo, ¿sí? A ver, ¿ustedes saben qué es una lesión? ¿O a qué área hace referencia una lesión? Causados por un arma, o sea, una herida. Bien, puede ser una herida. ¿Qué más? A ver, ¿qué más se les viene a la cabeza cuando hablamos de lesión, lesiones? También puede ser algún moretón o algo. Bien, un golpe. ¿Qué más? Un daño causado por algún accidente. Bien. Un daño causado por algún accidente. Ustedes escucharon, vieron, leyeron que dentro de lo que es la violencia de género, ¿sí? Se habla por un lado de violencia psicológica y por otro lado de violencia física, ¿sí? Ahí me van siguiendo, ¿verdad? Muy bien. Dentro de lo que son las lesiones, ¿sí? Nosotros si vamos a definir qué es una lesión, vamos a estar hablando de todos aquellos daños, ¿sí? Que sean provocados en el cuerpo. Estos daños pueden ser físicos o pueden ser daños psicológicos, ¿sí? Entonces, una lesión es un daño que puede ser tanto físico como psicológico. ¿Bien? Ahora, ¿qué es un traumático? Un golpe grave. Un golpe grave. Bueno, tenga más. Se me viene a la mente como el traumatismo de cráneo, Bien, algo así. siempre nosotros escuchamos cuando se dan quizás algunas partes médicos de que se habla de traumatismos de cráneo. Y entonces, cuando nosotros escuchamos eso, se nos viene a la cabeza que tiene un daño profundo. ¿Podría ser el daño que lo llevó a la muerte? Puede ser un daño que lo lleva a una persona a la muerte. A ver, ¿quién da más? ¿Sería Se me como hace, algún golpe que pone en riesgo la vida de la persona? ¿O que puede dejar ponerle algún efecto secundario? sí. Bien, sí. Se me hace que una lesión no necesariamente tiene que ser tratada por un médico y un trauma sí o sí tiene que ser tratado por un médico. Bien, bien, bien. Una lesión no puede ser tratada por un médico, pero un traumatismo sí. Así sería. ¿Y cuáles serían Digo que las diferencias que podrían ver entre una lesión y entre un traumatismo? A ver, para que nos vamos a entender.
y que una lesión no pone en riesgo la vida justamente y un trauma sí, porque el trauma incluso puede ser en los órganos, puede no ser visible y sí o sí necesita una, o sea, si la persona sigue con vida necesita un médico y una cirugía seguramente. Con la lesión, tipo, se puede evaluar, se puede ver si hay que coser, hay que darle puntos o no, si tiene tal vez un esguince, una quebradura, no sé. Muy bien. Y si ahora yo les hablo de contusión, ¿qué es una contusión? Es un golpe seco. Es un golpe. Un golpe por algún objeto duro, pesado, contundente. Contundente. Bien, ahí empiezan a aparecer palabras. Ustedes vieron que dentro de nuestro vocabulario, ¿sí? Muchas veces hay palabras que nosotros pensamos que pueden derivar o pueden ser sinónimos de algo, cuando en realidad son totalmente distintos, ¿verdad? Ahora, vamos a ir por acá. Hasta acá yo les hablo, o les estoy preguntando sobre lesión, sobre traumatismo y sobre contusión, ¿verdad? De estas tres cositas nosotros comenzamos a hablar. ¿Por qué? Porque nosotros en esta ocasión, en esta clase, vamos a hablar de lesionalidad, ¿sí? Es una de las primeras ramas que se desprende de lo que es la medicina legal. Ya habíamos hablado que la medicina legal era la encargada del estudio de las lesiones personales, ¿sí? ¿Qué más habíamos dicho de las lesiones legales? Bien, eso en cuanto a lesiones. Ah, de acá, ¿por qué les pregunto yo sobre un traumatismo? Porque, ¿qué tiene que ver el traumatismo? ¿Sí? ¿O cómo está relacionado? Porque dentro de lo que es la parte de traumatología, ¿por qué les digo que hay palabras que quizás nosotros las escuchamos y pensamos que es lo mismo? Por el tema de que traumatología también se le estudia mucho, o se le escucha en realidad mucho, que va relacionada con huesos, ¿o no? Sí. Bien. Por ejemplo, a la hora del juicio se dice que tuvo traumatismo craneal o lesión en tal parte, y se describe también digamos, en la descripción. Bien. Y sin La ir más causa de muerte. lejos, cuando nosotros tenemos problemas en nuestros huesos, ¿a quién acudimos? A un traumatólogo. ¿Sí? Bueno, dentro de esta parte de lo que es la medicina legal, nosotros hablamos de esta parte de traumatología y vamos a hablar de lo que sería la acción y el efecto de esos golpes, ¿sí? O esas acciones violentas ejercidas contra un cuerpo. Bien. No hablamos específicamente de golpes o heridas o lesiones a los huesos, ¿sí? Sino que hablamos sobre un cuerpo. Nosotros, obviamente, este tipo de lesiones se ven directamente dentro de lo que son las morgues en caso de que el cuerpo, en caso de que la persona se haya perdido la vida, y en caso de no ser así, se llama a un médico legista o a un médico forense para que examine esas heridas, obviamente para constatar en lo que serían los archivos o los informes forenses, ¿sí? En cuanto a las lesiones, según la OMS o la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Una lesión es una alteración al equilibrio biopsicosocial de una persona, ¿sí? Obviamente, si lo vemos nosotros desde el punto de vista médico-legal, hay algunos autores que han recomendado, ¿sí? O han propuesto que este término, ¿sí? De lesiones, ¿sí?
se ha dado a todo aquel daño o alteración en la salud de una persona, ¿sí? O a cualquier otro tipo de daño corporal que vaya a dejar huella material en el cuerpo humano, ¿sí? O sea, que si hablamos de lesiones físicas, obviamente vamos a hablar de hematomas, eritemas, edemas, fracturas, laceraciones, bueno, toda esa serie de daños, ¿sí? O de heridas que nosotros podamos ver, que si bien es cierto, muchas de ellas son tratables, ¿sí? Vamos a estar hablando de de ese tipo, ¿sí? De daños que van a dejar huellas, al igual que obviamente un daño psicológico, que obviamente eso va a estar avalado y seguido por un psiquiatra o un psicólogo, ¿sí? Bien, en cuanto a las lesiones, ¿sí? Desde el punto de vista siempre médico-legal, nosotros vamos a ver que se van a ir clasificando de acuerdo a la gente que va a producir lo que sería esos daños, ¿sí? Pueden ser agentes físicos, pueden ser, a ver, un agente físico, ¿sí? Nosotros vamos a hablar de que son todos aquellos daños que son causados producto de las condiciones del medio ambiente, ¿sí? O sea, en todo nuestro curso nosotros vamos a ver cómo es la influencia que nos da o que tiene el medio ambiente para con nuestra labor, ¿sí? En este caso, yo hablo de agentes físicos que tienen que ver con condiciones climáticas. A ver, ¿cuáles podrían ser estas condiciones climáticas que nos puedan causar algún daño? Siempre hablando a un cuerpo. Ahogamiento por algún aluvio, no sé, por una lluvia, por Bien, por agua, bien. ¿Qué más? un rayo, ¿Qué más? Si yo Un hablo terremoto. de un lugar en donde hace mucho frío, ¿qué daños puede llegar a causar sobre el cuerpo humano? hipotermia, Bien. ¿Qué más? Gangrena. ¿Qué más? un tsunami, No, estamos hablando del frío, hablamos de Estamos hablando del congelamiento, ¿no? frío en este caso. Puede causar hipotermia, puede causar gangrena. ¿Qué más causa? amputaciones, Bien. ¿Y el calor extremo? Deshidratación, sofoco, quemaduras. Bien, bien, bien. Entonces, o sea, no son leves, ¿sí? Los daños que nos puede producir el, los factores ambientales o los factores climáticos, ¿sí? En el frío, tanto en el frío como en el calor, nosotros podemos tener quemaduras, ¿sí? Obviamente, con el calor podemos sufrir de deshidratación. Eh, ¿Qué otra lesión nos da el calor? El calor agobiante. desmayos, Bien, pérdida de conciencia. Y con el frío sí hay algunos que son muy similares y pueden llegar, obviamente, hasta lo que sería producir la muerte. Por ese lado, nosotros estaríamos hablando de agentes físicos, ¿sí? Producto de las condiciones del medio ambiente. Ahora, si yo hablo de elementos artificiales, ¿sí? Acá pueden estar involucradas la electricidad, ¿sí? O las radiaciones, que obviamente, dependiendo
el voltaje que puedan dar o la carga radiactiva que pueda llegar a tener algún lugar, ¿sí? O algún elemento, van a ser los daños que nos van a causar, ¿sí? Dentro de lo que es la electricidad, ¿qué daños? ¿Cuáles son los daños principales que causaría que nos haga esta corriente, básicamente? Quemaduras graves, ¿Qué más? Que pueden ser muerte. internas o externas. ¿Qué más? ¿Puede ser un paro cardíaco también? Bien. Y dentro de las radiactivas o dentro de la radiación, Malformaciones, bien. cáncer, Congénitas, cáncer, o sea, enfermedades. ¿Qué más? Bueno, entonces, ¿Puede ser daño a los órganos y a los tejidos? bien, daño en los órganos, a los tejidos. O sea que, hasta acá ustedes van viendo, ¿sí? Cómo el medio en el que nosotros vivimos, ¿sí? Nos va a causar lesiones que muchas veces nosotros consideramos como lesiones leves, ¿sí? Pero si estamos expuestos demasiado tiempo, nos pueden causar lesiones graves, ¿sí? Entonces, hasta acá tenemos por agentes físicos, agentes artificiales o elementos artificiales, ¿sí? Agentes químicos. ¿Qué serían los agentes químicos? ¿Qué piensan ustedes? quemaduras por ácido, Bien, estamos hablando de elementos como son los ácidos, de sustancias alcalinas, gases, sustancias tóxicas, ¿sí? Que obviamente algunos de ellos eh, nos dan señales a nosotros para poder realizar exámenes detallados o algunos de ellos no, ¿sí? Y por agentes biológicos, ¿cuáles serían los agentes biológicos? yo he visto por ahí como, por ejemplo, en la basura y todo eso sería también como causa de eso de biológico. La basura puede ir integrada dentro de lo biológico porque en sectores, por ejemplo, en personas que están expuestas mucho tiempo a basurales, por ejemplo, eh, dentro de la basura tiran bueno, tiran animales muertos, tiran quizás algunas plantas que tienen sustancias que son perjudiciales para la salud, ¿sí? Entonces, dentro de la parte de lesiones causadas por agentes biológicos, ¿sí? Vamos a estar hablando de todas aquellas que son producidas con efectos externos al cuerpo, ¿sí? Que pueden ser de origen animal, de origen vegetal, por flora, fauna, que obviamente en este caso más específicamente flora y fauna cadavérica, ¿sí? Que son frecuentes en quizás en cadáveres, ¿sí? Que ayudan a lo que es su descomposición y que esas mismas insectos, sobre todo, pueden alterar, ¿sí? A una persona que esté cerca o haya estado en contacto, ¿sí? Y por último tenemos las lesiones causadas por agentes mecánicos. ¿Cuáles serían esos? En accidentes de tránsito o en el trabajo, por maquinarias, ¿verdad? A ver. Agentes mecánicos, ¿qué pueden?
agentes mecánicos. A ver, si yo estoy... ¿qué estoy por hacerlo? A ver, si estoy echando lente, ¿sí? Y en eso, sin querer, sufro un golpe, ¿sí? En una de... en mis pies o en mis brazos, estoy con un hacha pequeña, ¿sí? Ahí estaríamos hablando de una lesión causada por un agente mecánico. Profe, perdón, pero se cortó bastante y no entendí mucho. Que quizás si yo estoy echando leña, ¿sí? Y en esas se me resbala lo que sería el hacha y me golpeo lo que sería un pie o un brazo en caso de que haya estado con una hacha pequeña. ¿Eso se podría considerar como una lesión causada por un agente mecánico? Sí, porque lo Sí. hiciste con fuerza, digamos. Se trata de algo con fuerza, un puñetazo, una puñalada. ¿Es eso? ¿Ese mecanismo? Nosotros cuando hablamos de las lesiones causadas por agentes mecánicos, vamos a estar hablando de que son todas aquellas producidas por un efecto violento en lo que sería la anatomía corporal y obviamente nos va a dejar como consecuencia una herida o una contusión, ¿sí? Ahora, hasta acá más o menos tenemos los tipos de lesiones. Y ahora yo hablé de una de contusión, ¿sí? Que hace ratito lo habíamos estado hablando. Para definir lo que es una contusión, ¿sí? Nosotros vamos a decir que es un efecto violento, agresivo, de un agente mecánico que obra sobre lo que serían los órganos de un sistema, ¿sí? O tejido del cuerpo humano. ¿Bien? Obviamente, ¿qué es lo que pasa con este tipo de daño, con este tipo de lesiones? Que son causados con demasiada intensidad que obviamente van a vulnerar, ¿sí? Todo lo relacionado a lo que serían nuestros tejidos o nuestros músculos, ¿sí? Que van a dañar lo que sería esa integridad. Es lo mismo que nos pasa quizás cuando nos cortamos con un cuchillo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Ese daño sí es provocado directamente a nuestros tejidos, o sea que los está dañando. O sea que ese daño sí también se hace con un efecto muchas veces violento o agresivo, dependiendo de la forma en la que se usa o en la que se está usando ese elemento, ¿sí? Dentro de lo que son no, las conducciones, ¿sí? Nosotros hablamos de que están relacionadas o están directamente eh, conectadas, ¿sí? Con una acción mecánica, ¿sí? Que obviamente puede ser en base a un objeto en movimiento que va a actuar sobre el cuerpo humano y va a chocar con el cuerpo humano y ese movimiento va a hacer la lesión o la herida, ¿sí? Que se pueda llegar a causar. En cuanto a lo que son las contusiones, ¿sí? las armas o los elementos con los que se realizan o con los que se dan lo que serían estas contusiones, y no tienen fluido. Acá hay un pequeño detalle. Y por ejemplo, un martillo. ¿Alguna vez se martillaron un dedo sin querer? Sí. ¿Qué pasó? Aparte de haber rezado varios padres nuestros y haberse acordado de todos nuestros ancestros.
Nada, duele. Duele mucho y dependiendo de la fuerza con la que nosotros estábamos realizando ese golpe, ¿sí? Nosotros podemos llegar a tener una contusión, pero esa contusión puede ser derivada de un pequeño hematoma, ¿sí? Hasta de una herida sangrante, ¿sí? Pero obviamente va a depender de la fuerza o la fuerza que nosotros estábamos ejerciendo a ese elemento, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vemos que las contusiones van a estar dadas únicamente con aquellos elementos, ¿sí?, que no poseen filo. ¿Qué otro elemento nos puede dar un daño similar al del ejemplo que yo acabo de brindar? Es que se me ocurre cualquier herramienta que no tenga filo. O sea, en realidad cualquier elemento que con fuerza te pueda dañar. A ver, ¿qué elementos podrían ser? Cuando manipulamos herramientas, por ejemplo, una moladora, una motosierra. Pero eso corta, Claro. eso corta. Despréndanse Sería un un golpe. poco de ese tipo de herramientas, ¿sí? ¿Qué otras cosas que podamos ver en nuestro uso diario pueden darnos esas lecciones? Puede ser alguna quemadura. No precisamente una quemadura. A ver, se las hago un poco más fácil. Una piedra. Nos puede dar un daño que dentro de las definiciones esté en lo que serían las condiciones. Sí, Bien, fuerte. O cómo más o menos sería el daño que nos pueda llegar a causar una piedra. y depende de la fuerza con la que la golpees o te caiga, te puede solo hacer un hematoma, te puede quebrar un hueso, te puede hacer un corte. Bien. Bien. Me imagino Entonces, también un mueble, profe, porque de un repente, mueble exactamente puede ser tranquilamente desde que se te producto. caiga una biblioteca hasta que patees con el dedo chiquito cualquier cosa que se te cruce. Exactamente. Bien. Entonces, ahí más o menos podemos ir viendo las cuestiones de los elementos, ¿sí?, que nos pueden dar distintos tipos de lesiones o de daños sobre lo que sería nuestro cuerpo. En este caso estamos hablando de las contusiones, ¿sí? Dentro de las contusiones, ¿sí?, bueno, nosotros hablamos que estos elementos tienen que tener una fuerza necesaria para poder producir una pérdida en la continuidad de la piel, obviamente de acuerdo a lo que es la tipología de las contusiones, ¿sí? En cuanto a las contusiones, estas se clasifican en eritemas, edemas, equimosis y hematomas, ¿sí? ¿Saben qué es un eritema? No, No. Un edema, sí. ¿qué es un edema? Eh, Me suena como a acumulación de sangre. No, eso es un hematoma, ¿no? A ver, Em, termina tu idea. no sé, es como, siento que escuché muchas veces el término edema pulmonar, por ejemplo, y sé que eso es que se te llenan los pulmones de líquido. Bien. No sé si aplica tipo para todos los órganos los edemas. Por ejemplo, no sé, si se te perfora el vaso y se te llena el abdomen de líquidos. Puede ser más superficial. Ahí más o menos van encaminados. A ver, ya terminamos. Ya les doy más o menos un poquito de cada uno que es.
Hasta acá más o menos ahí tienen nociones de qué es un edema. Una equimosis. Heridas causadas sobre la piel, no sé, algo más superficial, se me Sí, viene una todas alergia, no sé. estas que yo les estoy mencionando son heridas causadas sobre la piel. Bueno, ¿y un hematoma qué es? Ese es fácil. Acumulación de sangre por golpe, no sé. Bien. El hematoma es el famoso moretón. ¿Sí? Un eritema, ¿sí?, es una lesión producida por un mecanismo contundente que condiciona, ¿sí?, lo que sería la parte de nuestra vasoconstricción. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa en nuestra piel o cuál es la reacción en nuestra piel? ¿Sí? Es un enrojecimiento. Obviamente, dentro de todas las condiciones o dentro de todos los golpes, lo primero que nosotros vemos es ese enrojecimiento. Pero a diferencia dentro de lo que es un eritema, ese enrojecimiento aparece, ¿sí?, de manera inmediata y desaparece de una manera rápida. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con este eritema? La gravedad, ¿sí?, de la acción o de ese golpe desaparece. ¿Sí? Y obviamente cada cuerpo reacciona distinto. ¿Cuál es un simple ejemplo de un eritema? Es una cachetada. Iba a decir eso. Bien, ¿por qué? ¿Una qué, perdón? Una cachetada, una bofetada. Ah, ok, es un enrojecimiento, ok, ahí va. Sí, ¿por qué? Cuando se recibe un golpe, ¿sí?, similar al de una cachetada, quizás, nosotros vemos automáticamente ese enrojecimiento y muchas veces se marca lo que sería la mano. Pero dependiendo del tipo de organismo, ¿sí?, va a desaparecer inmediatamente o en algunos, ¿sí?, ya va a avanzar un casillero más y se va a provocar lo que sería un hematoma. ¿Sí? Pero no en todos los casos se da de esta forma, sino que es un golpe que automáticamente se nota ese enrojecimiento, pero desaparece. ¿Sí? No cambia de color ni cambia lo que sería, ni hay alteraciones en los tejidos. ¿Sí? Ahora, un edema. ¿Qué es un edema? ¿Qué es lo que pasa acá en el edema? ¿Sí? El edema, ¿sí?, tiene, dentro del proceso de ese tipo de congestión, ¿sí?, tiene una respuesta un poco más dinámica de lo que serían los organismos vivos. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? La reacción de este cuerpo va a ir fijando y va a ir localizando ese daño, ¿sí?, o esa lesión traumática, o esa lesión también patológica, y va a ir haciendo como esa relación, ¿sí?, que a la vez va a ir teniendo una regeneración de las células y una recuperación más, más lenta, ¿sí?, a diferencia de un eritema. Y a su vez, ¿sí?, estas reacciones o estas formas de recuperación que van a ir teniendo los tejidos, ¿sí?, que muchas veces son de daños un poco más profundos, ¿sí?, van a ir limitando o van a ir anulando, ¿sí?, una acción o una reacción em, a siguientes golpes o a siguientes, no me va a salir la palabra, o a siguientes invasores, ¿sí?, o agresores que van a ir quizás queriendo hacer
más daños o que esos daños sean más profundos dentro de lo que es el cuerpo. ¿Y cómo va a ser esa defensa o esa regeneración o esa reconstrucción del cuerpo? Va a ser a partir de, obviamente, la regeneración de los tejidos que van a ir desechando, ¿sí?, la parte necrótica, o sea, toda esa parte muerta, y para que más o menos me vayan entendiendo. Y también, sí, o sea, va a ir eliminando a través de líquidos, sí, como puede pasar en un edema pulmonar, es agua, sí, que se entiende, es agua en edema, sí, es para que se vayan limpiando los pulmones y vayan desechando todo eso que ya no sirve dentro de ellos, sí. A diferencia de un eritema, repito, va a tener un proceso más largo, ¿sí? La reconstrucción o ese proceso de curación propio que tienen los tejidos. Y obviamente van a depender de cada organismo, porque no todos nuestros tejidos, ¿sí?, reaccionan de la misma forma, ni tampoco nosotros cicatrizamos todos de la misma forma, ¿sí? En cuanto a lo que es una equimosis, me habían dicho por ahí qué era una equimosis o qué pensaban que era una equimosis. No, así. Repito, una equimosis. Es como un ¿Vieron? hematoma más fuerte. Sí. ¿Vieron cuando nos pellizcamos? Que se hacen como muchos puntitos rojos y después va cambiando la tonalidad. Esos mismos puntos se convierten en morados, después el morado pasa a verde y después a amarillo hasta que desaparecen. Sí. O cuando ¿qué otro tipo de lesión? Para que más o menos me entiendan. Profe, se rompen los tejidos y Ya. sangran por dentro. Se rompen los tejidos y hay una acumulación de sangre en esos tejidos, ¿sí? Es cuando nosotros hablamos de una equimosis, ¿sí? La equimosis, si vamos a definirlo, es una contusión en forma de mancha que se forma por la infiltración de sangre en la dermis, como obviamente consecuencia de la estructura de lo que serían los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que pasa con estas equimosis? Las equimosis siempre van a ser pre-mortem, ¿sí? Y la estructura va a ser una estructura plana, o sea que no se va a hinchar, digamos, el lugar en donde se sufrió o en donde se causó lo que sería el daño, ¿sí? Obviamente, comienza en realidad de la forma en la que ya les acabo de mencionar, ¿sí? Que si se tiene el impacto con el objeto, es lo que hace. Nosotros vamos a ver como una mancha con una coloración violácea rojiza, y que muchas veces se forman todos esos puntitos, y al irse oxidando la hemoglobina, va a ir cambiando la coloración hasta la absorción total, y que es el último proceso, que es ese verde amarillento, y obviamente después van a desaparecer, ¿sí? Uno de los ejemplos más claros que nosotros podemos ver y que quizás puedan observar mejor, ¿sí?, qué es una equimosis o cómo es el proceso de una equimosis son los famosos chupones, ¿sí? Esos chupones que son producidos por los labios y que están relacionados frecuentemente de carácter sexual, ¿sí?
Es una de las características principales que nosotros, que nos dan lo que serían equimosis. O sea que si estamos frente a un cuerpo que tiene este tipo de lesiones, nosotros quizás automáticamente podemos abordar o podemos ir generando hipótesis por ese lado, de que hayan sido producto de un picón, producto de algún contacto sexual, ¿sí? En las zonas en las que se dan más, con más repetidas veces, si es en la zona del cuello, los pezones y en los genitales, ¿sí? Ahora bien, un hematoma. ¿Qué era un hematoma? Un moretón, profe, una acumulación de sangre bajo la piel. Bien, un hematoma sí consiste en la colección de sangre en un espacio formado obviamente por lo que sería la separación plana de los tejidos de la piel. Va a haber un cambio de coloración, va a haber un abultamiento. ¿Sí? Ese cambio de coloraciones, ¿cuáles serían? Morado, verde, rojizo. Bien, bien. Este tipo de lesiones sí van a estar dadas, ¿sí? Por el lugar en donde se realiza el golpe, ¿sí? Que pueden afectar una parte superficial o una parte profunda que ya afecte o llegue a afectar lo que serían los vasos arteriales o venosos, ¿sí? Obviamente. Y nosotros vamos a ver cómo eh, después de unos minutos de producido el golpe, ¿sí? El lugar en donde se efectuó el golpe va a tender a inflamarse, a hincharse, ¿sí? Y va a comenzar todo ese mecanismo de cambios de coloración. ¿Sí? Bien, entonces, hasta acá tenemos lo que sería la clasificación de las condiciones, que son eritema, edema, equimosis y hematoma. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? No, No. Ahora si yo les pregunto, ¿qué es una herida? ¿Qué me contestarían? Que tiene que Tendrían haber que ver, sangre. ¿cómo? Que tiene que haber sangre, respondería. Tiene que haber Para una sangre. herida. Que puede ser un corte, un golpe, lo que fuere, pero que haya abierto la capa de la piel. Podría haber llegado hasta el hueso o no, pero tiene que haber sangre. Bien, bien. Si vamos a definir lo que sería una herida, ¿sí? No vamos a hacer tan sanguinarias acá como la compañera, donde dice que tiene que haber sangre, pero nosotros vamos a definirla como que nosotros vamos a estar frente a una herida, ¿sí? Cuando se pierde la continuidad de la primera capa de piel. ¿Cómo se llama la primera capa de piel, saben? ¿Dermis o epidermis? Epidermis, ¿sí? Bien, eso sí. Entonces, cuando se pierde esa continuidad, perderse continuidad, obviamente es que se separe la piel, nosotros vamos a estar frente a una herida, ¿sí? Obviamente se puede abrir con distintos tipos en distintos tipos de situaciones, ¿sí? Que puede ser de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que en algunas fracturas, ¿sí? El hueso se rompe y sale hacia afuera, ¿sí? Dentro de las heridas, nosotros vamos a hablar de heridas simples, heridas compuestas, heridas mixtas y complejas. Esas tres serían la clasificación dentro de las heridas, ¿sí? A ver, una herida simple. ¿Qué sería una herida simple? Superficial. Una herida superficial.
Si hablamos de escoriaciones, ¿saben qué es una escoriación? ¿Raspones? Bien. Son heridas superficiales en donde la piel queda recubierta con sangre fresca y se convierte luego en pozo. ¿Sí? Dentro de lo que son las heridas simples, ¿sí? Se subdividen, se clasifican de acuerdo al instrumento que las produzca. En este caso, nosotros vamos a hablar de escoriaciones, heridas contusas, heridas de bordes nítidos y heridas punzantes. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a realizar para la próxima clase? Van a buscar imágenes, ¿sí?, de heridas simples. Así, en base a lo que vamos hablando en base a que vamos conceptualizando y todas esas cuestiones, ustedes tengan a mano los ejemplos para que todos podamos ir visualizando, ¿sí? Repito, heridas simples que se subdividen o se dividen en escoriaciones, heridas contusas, heridas de bordes nítidos y heridas punzantes. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Esas las vamos a definir cada una, profe? Ustedes van a buscar únicamente imágenes de ese tipo Sí. de heridas. Obviamente van a tener que investigar un poquito en cuanto al concepto de cada una para poder identificar las imágenes, pero la próxima clase vamos a hablar de esas heridas y así pueden ir mostrando lo que serían los ejemplos de cada una de ellas. ¿Me puede repetir, profe, las heridas? Son heridas simples que se subdividen en heridas de tipo escoriaciones, contusas, de bordes nítidos y punzantes. ¿Y de bordes? Nítidos. Nítido. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, profe. Perfecto, entonces las libero y nos vemos la próxima clase, ¿sí? Que tengan un excelente miércoles. Gracias, profe. Chao. Chau, chau. Chao, profe. Chao.